lunes, un comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021 recomendó unánimemente que Donald Trump enfrente cargos penales por su participación en los eventos de ese horrible día y su participación en los 64 días previos a la violencia. Se ha demostrado una y otra vez que cada una de sus teorías de la insurgencia son incorrectas, así como también el hecho de que los demócratas lo despojaron de las elecciones de noviembre de 2020. 9 miembros del comité, conformado por 7 demócratas y 2 republicanos, lo encontraron culpable de 4 cargos: sedición, conspiración para cometer perjurio y defraudar a Estados Unidos, además de obstruir el proceso oficial del Congreso para aprobar la votación por la victoria del presidente Joe Biden. El que debía ser un evento de paz ese día fue interrumpido por una turba violenta al final de un mitin de Trump en Washington. El comité, a través del representante de Maryland, Jamie Raskin, solicitó al Departamento de Justicia el 6 de enero de 2021 que abriera su propia investigación sobre los asociados cercanos, ahora acusados por el fiscal especial, del expresidente en ese momento, como el licenciado John Eastman. Estas son recomendaciones no vinculantes, porque el comité no tiene poderes procesales, pero tienen un enorme peso moral, lo que demuestra que Trump y sus partidarios están involucrados en varios delitos graves y tendrán consecuencias para el futuro sobre los deberes y responsabilidades de los presidentes en cuanto al desempeño de sus funciones. Este tipo de responsabilidad solo se puede encontrar en el sistema de justicia penal, dijo el presidente del comité, Benny Thompson, mostrando un impactante video de la evidencia que había obtenido el comité. Luego, dio paso a las palabras de varios de sus participantes. Thompson agregó: "Tenemos toda la confianza en que nuestro trabajo proveerá de una hoja de ruta a la justicia para hacer pagar a los culpables". También afirmó que Trump quebró la fe en la democracia del pueblo estadounidense. Perdió las elecciones de 2020 y lo sabía, pero optó por tratar de mantenerse en el cargo a través de un plan en varias partes para anular los resultados y bloquear la transferencia de poder. La reunión del pasado lunes fue la última del comité bipartidista, que comenzó hace un año y medio. En el camino se realizaron más de 1000 entrevistas, revisaron más de 1 millón de documentos y llamaron a 100 testigos. Los resultados de estas investigaciones fueron presentados en Estados Unidos en 10 audiencias televisadas, algunas de las cuales fueron transmitidas en horario de máxima audiencia entre junio y octubre de este año. La última de estas reuniones también desencadenó una terrible semana para Trump, que no se detiene, por cuanto el martes es cuando el Congreso planea publicar sus declaraciones de impuestos, las cuales lo obtuvieron en una batalla legal de casi 4 años, a pesar de los intentos y la voluntad del magnate en bloquear las publicaciones. El miércoles, el comité entregará su informe final del 6 de enero, que estará dividido en 8 capítulos y 10 audiencias en 8 temas. Por otra parte, Lisa Cheney, miembro del Partido Republicano, usó su discurso inaugural para recordarnos que el corazón de la República es la promesa de la transferencia pacífica del poder, usando de ejemplo a la moral miembros de su partido, como Abraham Lincoln,
o Ronald Reagan. También recordó que el 6 de enero el expresidente se quedó en la Casa Blanca y vio todo por televisión, aún sabiendo que solo él tenía la autoridad para detener los ataques y la violencia. Ningún hombre que se comporte de esa manera en un momento como ese está capacitado para ocupar un puesto de autoridad en nuestra nación. No es apto para ningún cargo, concluyó. La acusación al magnate se produjo pocas semanas después de que lanzara su candidatura a la Casa Blanca en 2024. Lo hizo pocos días después de celebrar unas elecciones intermedias en las que el Partido Republicano seguía viviendo en su sombra en muchos sentidos, ya que criticó a Trump el apoyo dado a candidatos con poca experiencia y muy extremistas, que frenaron a los conservadores a recuperar el control del Senado. El muy temprano anuncio de su intención de postularse para un tercer mandato como presidente fue visto como una forma de evitar los muchos problemas legales que lo acosan a lo largo del territorio estadounidense, desde Nueva York, donde sus finanzas están bajo investigación, hasta Atlanta, donde un gran jurado está deliberando un intento de anular los resultados electorales. El Departamento de Justicia, que no tiene que escuchar las recomendaciones de los comités del Congreso, continuará su investigación del 6 de enero. En la última investigación, Trump y sus partidarios intentaron falsificar citaciones a funcionarios en 7 estados controlados por los republicanos. Las audiencias también ayudaron al público estadounidense a recordar los resultados claves y las personas claves que hablaron en el comité, los cuales nuevamente Trump ha vuelto a manchar en su cuenta Truth, la red social que creó tras ser eliminado de la red Twitter, llamándolos específicamente corruptos cobardes que odian nuestro país.